Buenos días a todos y a todas y bienvenidos. Primero de todo, gracias por acompañarnos en este nuevo webinar. Mi nombre es Guillem Royo y formo parte del equipo de marketing de Atlanter y os acompañaré durante la sesión de hoy. Antes de comenzar, como siempre, me gustaría recordaros algunos aspectos prácticos. Os recordamos que la sesión de hoy está siendo grabada y una vez finalizada os haremos llegar por correo electrónico tanto la presentación utilizada como la grabación para que podáis consultarlas cuando necesitéis. Además, hemos habilitado un apartado dentro de la plataforma para que en cualquier momento podáis plantear vuestras preguntas. Nosotros las iremos recopilando y reservaremos unos minutos al final de la sesión para responder el mayor número posible. También os decimos, no os preocupéis, que si hay alguna duda que no pueda resolverse durante el webinar, os contestaremos posteriormente por correo electrónico. Entrando ya en materia, hoy vamos a hablar de un tema que preocupa cada vez más a las empresas, que es cómo prepararse ante una inspección de trabajo en 2026. Para ello nos acompaña Josep Grau Suárez, abogado laboralista de la Casa de aquí de Atlanter y especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Con amplia experiencia asesorando a empresas en materia laboral, cumplimiento normativo y relaciones con la inspección de trabajo. Además, también en la sesión de hoy contaremos con la participación de Daniel Tarrasa, partner senior de Factorial, que nos mostrará cómo la tecnología puede convertirse en una gran aliada para mejorar la gestión laboral. Por mi parte, eso es todo, así que sin más os dejo con Judith, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias por la presentación, Guillem. Y sin duda, como comentas, el cómo afrontar una inspección de trabajo es una cuestión que suscita y plantea muchas dudas en la práctica, y el objetivo de esta sesión es abordar de la forma más concreta posible cuestiones prácticas que nos enfrentamos en el día a día. En este sentido, hemos preparado esta presentación en torno a 4 ejes. El primero es, bueno, cuestiones prácticas de cómo afrontar una inspección de trabajo. El segundo, actuaciones de la inspección de trabajo o bajo qué campañas o qué parámetros tiene previstos la inspección realizar ese tipo de actuaciones para los próximos años. Luego, como tercer punto, las tipologías de inspecciones de trabajo que hay en la actualidad. Y luego, como punto cuarto, el punto final, sería las principales actuaciones inspectoras dentro del plan estratégico de la inspección, que es el punto principal del objetivo de esta presentación y en el que entraremos más en detalle. Así pues, vamos a empezar con el primer punto, que es cómo afrontar una inspección de trabajo. Pues normalmente, ante la visita de un inspector o un subinspector, siempre nos surge alguna duda o alguna cuestión de cómo debemos actuar. Hay que tener en cuenta que la inspección de trabajo es, dicho vulgarmente, la policía laboral, con lo cual hay que tener respeto, pero hay que saber cómo afrontar todas las actuaciones o todos los requerimientos o advertencias que nos puedan hacer de la mejor manera posible y sobre todo asesorados con un experto que, bueno, pues que pueda velar por el cumplimiento de las normas y de la viabilidad de la compañía. En cuanto al inicio de la inspección, normalmente cuando hay una actuación inspectora, que hay una personación de un inspector en el centro de trabajo, bueno, es obligado que el inspector se identifique previamente como que efectivamente tiene estas facultades para inspeccionar nuestro centro de trabajo. Durante la visita puede estar acompañado de una persona responsable de la empresa o autorizada para ello. Pues puede ser tanto el mismo empresario como alguien de su confianza para, bueno, pues para supervisar todas las actuaciones que pueda hacer este inspector o subinspector. Asimismo, la empresa también está obligada a facilitar la acreditación de todas las personas trabajadoras o de cualquier persona que en el momento de que se persone el inspector de trabajo esté en el centro de trabajo.
Y al final, en este aspecto, cuando hay un inspector o una visita, no nos podemos negar a que esta persona vaya a hacer su labor, porque aquí ya estaríamos entrando en una posible obstrucción que está castigada con la infracción mayor, que es una infracción muy grave. Así que la recomendación es que, bueno, pues que dentro de una situación incómoda, como es una visita de un inspector, pues bueno, estemos lo más serviciales posibles. En cuanto a las pautas, pues un poco lo que estábamos comentando. En todo caso, mantener una actitud colaboradora, tener en cuenta que cuanto mayor sea esta actitud colaboradora, más probabilidades tendremos de minimizar el ámbito de actuación de la inspección y, por consiguiente, de evitar posibles irregularidades. Y en caso de que tengamos una inspección que no se persone directamente el inspector, sino que a través de un correo electrónico nos requieran documentación, pues preparar adecuadamente esa documentación que posteriormente le tendremos que entregar o directamente en las dependencias de la inspección o, como muchas veces ocurre, a través de correo electrónico. Y en este sentido, como las actuaciones inspectoras pueden girar por múltiples vertientes del ámbito laboral y de seguridad social, en una de ellas, que es la de seguridad y salud laboral, y más en concreto cuando ocurre algún accidente de trabajo y esto es objeto de inspección, hay que ser especialmente cauteloso. Asimismo, hay una novedad jurisprudencial que, bueno, pues hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo de abril del 2026 de la Sala Contencioso Administrativa, donde ha fallado en favor de la empresa, donde ha establecido que la entrada de la inspección de trabajo en el domicilio social de una empresa debe de exigir siempre autorización judicial previa. Es decir, sitúa la protección del domicilio social de la persona jurídica al mismo nivel que el domicilio privado de una persona física. De esta manera, si tenemos el centro de trabajo que coincide donde está el domicilio social, podremos tener una justificación para intentar que la inspección no nos inspeccione fruto de que el centro de trabajo coincide con el domicilio social. La diferencia en este caso y en la que sí que estaría permitido que el inspector pudiera supervisar, digamos, el centro de trabajo, es que hubiera una separación evidente entre el domicilio social y la operativa, el taller o lo que es el centro de trabajo en sí. Por ejemplo, una empresa que sea un taller mecánico y tenga, digamos, pues el taller en la primera planta y las oficinas en la segunda, aquí sí que se podría entender que hay suficiente distinción entre el domicilio social y el centro de trabajo, pese a que el centro de trabajo esté en el mismo domicilio social y, por tanto, que sí que sea ajustada a derecho esta inspección únicamente en el centro de trabajo. El segundo punto de la presentación son las campañas o las actuaciones que la inspección de trabajo normalmente hace o a través de las cuales normalmente se basa. En este caso, una de las recomendaciones que hacemos es estar actualizados de la normativa laboral, de las campañas que son objeto de actuación durante ese año concreto. De ahí que el plan estratégico de la inspección que abordaremos a continuación como último punto sea muy importante conocerlo para minimizar los potenciales riesgos de inspección o incluso evitar encontrarnos ante una actuación inspectora porque previamente, por conocer ese tipo de actuaciones, podamos haber subsanado
algún aspecto que es cuestión de supervisión. Hay que tener en cuenta también que cualquier empresa en cualquier momento puede recibir una inspección de trabajo y por este motivo lo más importante es tener en cuenta este tipo de, bueno, pues identificar este tipo de inspecciones o cuál es el motivo principal o la motivación principal de la inspección para reforzar nuestra política de actuación. Entrando un poco más ya en materia, hay que tener en cuenta que el plan estratégico, que abordaremos de una forma más específica en el último punto, pero que como al final es un parámetro de actuación de la inspección y es la campaña principal a través de la cual girará, se plantea en torno a 17 objetivos, que son los que según la realidad social actual, se consideran más importantes tanto a nivel laboral como de seguridad social. En cuanto al tercer punto, que son los tipos de inspecciones, nos podemos encontrar de tres tipos. Una es una inspección de oficio por propia voluntad del inspector o porque, bueno, pues porque consideren que hay una práctica que a su juicio puede ser ilegal, pues el inspector o el subinspector de empleo en cualquier momento puede iniciar una inspección de oficio. El segundo tipo de inspección sería por campañas, de ahí la importancia del plan estratégico que vamos a comentar. Y el tercer motivo que se está promulgando, sobre todo en los últimos años, es por denuncias directas. Como dato, sí que me gustaría indicaros que las denuncias por parte de trabajadores o de personas que han podido bueno, pues ser testigos de alguna práctica ilegal o irregular, mejor dicho, de algún tema laboral o de seguridad social, se han incrementado un 43% entre los años 2021 y 2024. Con lo cual, las denuncias se están planteando cada vez más por parte de trabajadores o personas vinculadas a los mismos. Y ahora sí, vamos a entrar al cuarto punto, que son las principales actuaciones inspectoras dentro del plan estratégico. Este plan estratégico se ha publicado, si mal no recuerdo, el 8 de septiembre del 2025 y está previsto para los años 2025 y 2027. El principal objetivo de este plan es la defensa de las condiciones de trabajo, a efectos de que sean dignas, seguras y saludables. Por tanto, la motivación principal de este plan es luchar tanto contra el posible abuso por parte de empleadores como del fraude en la contratación o el fraude laboral. En cuanto a las denuncias que comentábamos, que es la tercera tipología que hemos visto a nivel de actuación inspectora y que han aumentado significativamente estos últimos años, en concreto el dato estadístico que se contiene dentro del plan es entre los años 2021 y 2024, la mayoría afectan o a la falta de alta en seguridad social, que ese es el principal motivo, al salario o al tiempo de trabajo. Estos son los tres ejes principales. Y como cuarto, seguramente motivado por la reforma laboral del 2022 que ha penalizado la contratación temporal, el cuarto motivo sería el fraude en la contratación temporal. De esta manera, el motivo principal, pues, es un poco lo que hemos ido comentando, que es abordar desde una perspectiva multidisciplinar la precariedad y laboral
con el objetivo principal de que no quede impune ningún comportamiento infractor que degrade las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras. De esta manera, dentro de los 4 motivos de denuncia, principales, pues aquí, os indicamos que tanto el tiempo de trabajo como el fraude en la cotización a la seguridad social son, cuestiones prioritarias. El tema de cotización a la seguridad social no deja de estar también vinculado con la falta de pago de salario, con pagar salarios por debajo de lo establecido en el convenio colectivo o por debajo de los umbrales del salario mínimo interprofesional o incluso por falta de abono de horas extras, como veremos ahora más adelante. En cuanto a la contratación temporal, sí que es cierto que desde el año 2022 hubo la reforma laboral en materia de contratación, bueno, pues ha bajado sustancialmente el abuso en materia de contratación temporal, pero sin embargo sí que ha aumentado más las no superaciones de periodo de prueba en contratos indefinidos o también la utilización previsiblemente fraudulenta de contratos, fijos discontinuos. Y también, uno de los principales focos que están revisando y que tienen en el radar es los contratos a tiempo parcial. A partir de cierto porcentaje, es decir, si un 15-20% del total de trabajadores están a tiempo parcial, esto normalmente, la inspección a nivel algorítmico lo tiene en cuenta y valora la posibilidad de, enviar un requerimiento telemático o no, porque en el 2021 se publicó un real decreto que autoriza la inspección bajo el uso de algoritmos, incluso de inteligencia artificial, el poder cruzar datos y enviar requerimientos iniciales en virtud de los datos que disponen, tanto a nivel de Tesorería General de la Seguridad Social como del SEPE, etcétera. En definitiva, el objetivo que persiguen todas estas actuaciones es crear empleo de la mayor calidad posible y con el uso y con el máximo uso de recursos que puedan tener a su disposición. Como comentábamos, herramientas de inteligencia artificial es una práctica habitual que la inspección ya lleva instaurando desde hace años y además con el plan estratégico también se prevé la contratación de más inspectores. Es decir, seguramente se reforzarán previsiblemente unas 500 personas más en la inspección, entre inspectores y subinspectores. Aproximadamente un incremento de entre un 20 y un 25% de la plantilla de inspectores que dispone actualmente, con lo cual esto ya es un incremento también sustancial en base a recursos humanos que van a tener en el corto y medio plazo. Y también uno de los motivos por los cuales hacen campañas contra la contratación fraudulenta es sobre todo para transformar contratos temporales en indefinidos. Revisan mucho los encadenamientos de contrato. Con la reforma laboral hay que tener en cuenta que se reformó el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores y personas trabajadoras que tengan 2 o más contratos podían estar encadenando contratos temporales en un periodo de referencia de 30 meses, 24 meses, menos de 24 meses, y esto se ha reformado a que dentro de un periodo de referencia de 24 meses se pueda como máximo utilizar 18 meses, siempre y cuando el convenio colectivo no establezca lo contrario.
Así que, bueno, es también por dos vías. Una parte, la reforma legislativa que ha habido y otra, el foco y el control que ha girado en torno a la contratación y que los números indican que cada vez hay menos contratación fraudulenta, aunque aún existe un elevado porcentaje, y es el cuarto motivo de denuncia. Simplemente como dato, con la reforma laboral que comentábamos del 2022 en materia de contratación, se reformó el artículo 7.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, y esto origina una infracción grave en materia de contratación, siempre y cuando esta contratación temporal no esté debidamente justificada, tanto a nivel de lo previsto en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, como sobre todo en el desarrollo convencional del convenio colectivo, y que el fraude en esta contratación es una infracción por trabajador, no por empresa. De ahí la penalidad que tiene el abuso de la contratación temporal en empresas, sobre todo, que utilicen con frecuencia esta modalidad contractual, porque las multas oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros. Así que, a grandes rasgos, podemos decir que la campaña en materia de contratación de la Inspección de Trabajo gira en torno a corregir los siguientes aspectos. Reducir la tasa de temporalidad, es decir, que esté en promedio a la del sector o por debajo. Supervisar contratos temporales que tengan una duración muy corta, a ver si realmente concurre la causa o no en este tipo de contratos. También en empresas de servicios, normalmente, que utilicen la modalidad de subcontratar otros servicios con clientes, pues bueno, ver si con motivo de esa subcontratación hay precariedad o no de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras. También, lo hemos anticipado hace un momento, el uso de contratos fijos discontinuos, cuando realmente obedece a una situación estructural y a una actividad estructural de la empresa y no a los motivos o a las tipologías de fijos discontinuos, pues esto también es una infracción, o incluso también de los contratos formativos y de las empresas de trabajo temporal. En cuanto al salario, aquí cambiamos de tercio. Es bueno, como hemos comentado, el segundo motivo de denuncia directa por parte de los trabajadores, y al final el motivo principal es que, bueno, el salario es la parte nuclear de la relación laboral, y a la inspección le interesa que las compañías abonen las retribuciones salariales que legalmente corresponden, sobre todo también para las cotizaciones a la seguridad social, porque al final el salario que se abona en nómina generalmente es el que computa de forma entera para la base de cotización a la seguridad social, con las excepcionalidades, eso sí, del artículo 147 de la Ley General de Seguridad Social, que cada vez son menos los conceptos que no forman parte de esta base de cotización. Por tanto, los pilares principales de las inspecciones de la inspección de trabajo en materia salarial es comprobar si hay impagos, o bien totales o bien parciales, de las personas trabajadoras, que se esté aplicando correctamente el salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo, que realmente las cuantías que establecen los convenios colectivos vayan alineadas con la retribución que percibe el trabajador sobre su categoría o grupo profesional. También tienen en cuenta, y esto es un motivo de denuncia, que es el retraso en el abono del salario, y sobre todo, lo que más preocupa a la inspección de trabajo,
o es el punto que considero que es más peligroso a nivel de fiscalización por parte de la inspección, son las cantidades que el trabajador percibe en efectivo o fuera de nómina y que, por tanto, están excluidas de las bases de cotización a la Seguridad Social, como hemos dicho hace un momento. Por tanto, el motivo principal de este plan estratégico para el año 2025 y 2027 en materia salarial es la recuperación salarial progresiva de personas trabajadoras que en el momento actual no están percibiendo su retribución según la normativa legal o convencional que les resulta aplicable. El tercer motivo de denuncia, pues evidentemente es el tiempo de trabajo y más en concreto el registro de jornada. Hay que recordar que las empresas, en virtud del artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, tienen la obligación de registrar diariamente la jornada de trabajo realizada, tanto el inicio como el fin de la jornada. Y el registro debe estar a disposición de tres colectivos. Uno es el de la persona trabajadora, es decir, cada trabajador tiene derecho a comprobar su registro de jornada de forma individual. Luego, los representantes legales de los trabajadores también tienen derecho a comprobar los registros horarios de las personas trabajadoras que formen parte de la empresa y estar a disposición de la inspección de trabajo en caso que se requiera. El tema del registro es una cuestión que está suscitando muchas dudas y controversias, sobre todo desde la publicación del anteproyecto de ley que, bueno, pues que lleva vigente desde el año pasado, pero como aún no se ha reformado el marco normativo en este aspecto, pues de momento este registro de jornada no tiene que estar a fecha de hoy disponible en remoto a la inspección, porque es una de las cuestiones que están previstas en este anteproyecto de ley y de momento la reducción de jornada tampoco es un aspecto que, bueno, pues que haya sufrido por el momento ninguna novedad. Y esto sí que es importante, que la empresa debe de conservar el registro de jornada durante al menos 4 años. Y en cuanto a la infracción o a la posible infracción, actualmente en materia de registro es por empresa, a diferencia de que en materia de contratación es por trabajador, y si el anteproyecto de ley finalmente tiene luz normativa, aquí el punto negativo será en que la infracción en materia de registro previsiblemente puede ser por persona trabajadora. Así que habrá que estar atentos a las próximas novedades que pueda haber en este sentido. En cuanto a cómo se debe configurar este registro, sobre todo para que sea válido y para que nos permita superar con tranquilidad una posible actuación inspectora, es que cumpla estas 5 características principales. Es decir, que sea objetivo, fiable, accesible, inmodificable y no manipulable. En este sentido, es válido tanto cualquier sistema o medio, bien sea en soporte papel o telemático, pero que garantice las 5 características que acabamos de describir. Nuestra recomendación es que si es una empresa seguramente de 10 o más trabajadores, es prácticamente imperativo que este medio sea telemático, o al menos esta es nuestra recomendación, pero si es el caso de una micropyme que tenga tal vez menos de 10 trabajadores, pues incluso la posibilidad de registrar la jornada en soporte papel cabría esta posibilidad siempre y cuando podamos demostrar que cumple estas 5 características.
En cuanto al enfoque que le da la inspección de trabajo al cumplimiento de la jornada o cuál es el objeto principal que persiguen, es con carácter inicial verificar que realmente ese sistema funciona y cumple con estas 5 características que hemos descrito. Que existe una consulta previa a la representación legal de los trabajadores en materia de, bueno, pues de la implementación del registro o de cualquier cambio o alteración que se pudiera dar con el registro de jornada. También analiza que las personas trabajadoras tengan a disposición su propio registro. Es decir, puede estar en un portal del empleado, este registro horario, y que la persona trabajadora, cuando lo considere oportuno, pueda acceder a comprobar su registro horario, por ejemplo, de enero del año 2026 o de octubre del año 2025, ahora a día actual. Es decir, que todos los registros mensuales estén a disposición de estas personas y como mínimo de 4 años atrás. También exige, y es una de las cosas que la inspección valora positivamente, es la puesta a disposición inmediata de este registro. Esto quiere decir, o se puede traducir en que el registro no sufre ninguna alteración y ninguna manipulación y aparentemente guardaría notas de fiabilidad y de objetividad. Si tenemos una actuación inspectora, que el inspector se persone en nuestro centro de trabajo y entregar en ese mismo momento el registro de jornada si es que así nos lo requiere. O si nos envían una advertencia o requerimiento y nos indican que lo tenemos que entregar por correo electrónico, pues que en ese mismo momento o como mucho al día siguiente podamos entregar toda la información. Si tardamos cierto tiempo o demoramos la entrega, aunque estemos dentro del plazo, siempre puede haber alguna sospecha adicional de que este registro no guarde las 5 notas principales que se exigen. Y como comentábamos, sí que es cierto que en el anteproyecto de ley la infracción en materia de registro horario es una infracción grave por trabajador. Actualmente no hay aún ningún cambio normativo y la infracción grave, favorablemente para la empresa, es por empresa. Hemos considerado oportuno también indicaros una sentencia de interés, por ejemplo, la del TSJ de Cataluña de junio del 2023, y aquí condenaron a la empresa al pago de 1.250 horas extras, que en total, en total fueron unos 15.000 euros aproximadamente de salarios, por que el trabajador tenía un horario no fijo, la empresa no aportó este registro de jornada y como la carga de la prueba era de la empresa para acreditar que efectivamente no había hecho estas horas extras y no lo pudo demostrar, se dio por válido el argumento del trabajador conforme había hecho 1.250 horas extras en base a unos indicios, pues a llamadas telefónicas, correos electrónicos, etcétera. Sí que es cierto que en materia de carga de la prueba de registro horario ha habido una matización por parte del Tribunal Supremo y para trabajadores que tengan un horario fijo, como podría ser una persona que esté en oficina de 9 a 18 horas de lunes a viernes, con una hora para comer, por ejemplo, si esta persona alega que ha hecho horas extras, está obligada a aportar este indicio que comentábamos, o correos electrónicos, llamadas telefónicas, conectividad del ordenador en las horas fuera de su horario prefijado. Y si esto no lo hace, la empresa no tiene la carga de la prueba de demostrar bajo su registro horario que ha hecho estas horas extras. En cambio, si tenemos a un trabajador que tenga un horario no fijo, como puede ser, a modo de ejemplo, un comercial o una persona que no tenga un horario estricto,
aunque esta persona, en caso de reclamación de horas extras, no aporte ningún indicio, ni la más mínima prueba, la empresa aquí sí que tiene la carga de probar mediante el registro horario que efectivamente no ha hecho estas horas extras. Así que mucho ojo con esta matización que ha introducido el Tribunal Supremo en relación con la carga de la prueba, porque dependiendo de la tipología de trabajador que tengamos, podemos tener más probabilidades de que prospere un fallo favorable a la empresa o no. Y esto es independiente de la obligatoriedad de registro horario, que tanto para unos como para otros es imperativo registrar la jornada. Sobre el tiempo de trabajo y también, sobre todo, por las personas trabajadoras que están a tiempo parcial, se prevén campañas muy exigentes contra este tipo de, bueno, pues de personas potenciales que puedan estar empleadas más tiempo del que efectivamente están contratadas. Por ejemplo, se me ocurre personas a tiempo parcial que tengan un contrato de 20 horas y que realmente estén haciendo 30, 35 horas. Estas horas complementarias o incluso estos complementos o estos pluses en personas que están a tiempo parcial, esto para la inspección es una señal de alerta y si tenemos mucha casuística en nuestra compañía con trabajadores que guardan o que tienen estas características, tenemos un riesgo elevado de que en algún momento o en otro podamos tener una inspección de ese tipo. También verifica los tiempos mínimos de descanso, que como hemos dicho es el tercer motivo de denuncia directa por parte de los trabajadores y sobre todo verifica que el horario, el registro horario, no esté alterado para que guarde relación con lo pactado en el contrato y no con el tiempo real que efectivamente se esté trabajando. Por tanto, el objetivo que tiene la inspección en esta materia es el abono de las horas extras que efectivamente se han realizado o todo ese tiempo que se ha realizado por encima de la jornada anual pactada y también, sobre todo, el ánimo recaudatorio de que estas horas extras o este tiempo de trabajo que efectivamente se ha realizado y no se ha retribuido, pues además de que se retribuya, se cotice por estas diferencias. En cuanto a la cotización de la seguridad social, pues bueno, va en línea de lo que comentábamos con el tiempo de trabajo y las campañas y la campaña que ya está habiendo y sobre todo que va a haber para este 2026 y 2027 en materia de horas extraordinarias, para sobre todo verificar que la jornada real va relacionada o es equivalente a la jornada que efectivamente tienen contratada, tiene el trabajador contratada. Y si hay algún exceso, pues esto se debe de abonar, por un lado, al trabajador y, sobre todo, cotizar a la Seguridad Social. También, como línea de actuación, van a poner mucho hincapié en el principio de igualdad y de no discriminación por razón de género. Hay que recordar que el plan de igualdad, es una obligación para las empresas de 50 o más trabajadores desde la entrada en vigor del Real Decreto 901/2020 y que, bueno, pues al ser una normativa relativamente novedosa, pero ya han transcurrido aproximadamente 6 años y estas infracciones prescriben a los 4 años, pues desde hace ya un tiempo la empresa está poniendo mucho el foco en estos planes de igualdad que efectivamente las empresas que tienen esta obligación los hayan confeccionado y sobre todo
los hayan registrado en el RegCon, que es el canal habilitado para ello. También van a tener en cuenta que va en línea de las que está relacionada con la inspección tanto en materia salarial como en materia de tiempo de trabajo, el registro salarial, que se publicó a través del Real Decreto 902/2020, esta obligatoriedad, y aquí la diferencia con el Plan de Igualdad es que este registro salarial sí que es obligado para todas las empresas. Es decir, empresas de un trabajador ya están obligadas a disponer de este registro salarial y sobre todo que vaya en sincronía con lo previsto tanto en el Real Decreto que lo regula como en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. También van a controlar mucho la figura del falso autónomo, sobre todo en sectores que pueda existir un mayor fraude, como pueden ser plataformas de reparto, etcétera, y también con empresas que tengan un porcentaje significativo de estudiantes en prácticas o becarios. Como punto a nivel de actuación inspectora que pueda estar también alineado con el tema digital es sobre la normativa reguladora del teletrabajo. Desde la época COVID, el teletrabajo se ha intensificado cada vez más y muchas empresas, dentro de su plan de actuación y dentro de su política de recursos humanos y de conciliación familiar, tienen planes y acuerdos de teletrabajo, así que esto también van a poner mucho el foco en ello, sobre todo a nivel también del derecho a la desconexión digital y de las posibles horas extras que se puedan realizar a través de esta modalidad. Y otras cuestiones que tal vez puedan ser más accesorias, pero no menos importantes, son las relativas a empleadas de hogar. Cada vez está más fiscalizado, fruto también digamos, pues de los fallos que ha tenido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde ha establecido, entre otras cosas, que los empleadores de hogar deben de registrar la jornada de este colectivo. También pues, van a poner mucho el foco en los derechos de conciliación para la vida familiar y laboral, sobre todo las guardas legales y las adaptaciones de jornada, la prevención de riesgos laborales, el acoso laboral, las posibles modificaciones sustanciales que puedan sufrir los trabajadores, sobre todo en materia salarial y en materia de tiempo de trabajo, el trabajo transnacional, cada vez es más frecuente la figura del nómada digital, así que esto es también un aspecto que tienen en el radar, aunque en el propio plan estratégico reconocen las dificultades que la investigación en este tipo de colectivos lleva inherente, porque al final el domicilio personal de cualquier persona física es inviolable, salvo autorización judicial, y sobre todo también la seguridad y salud de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Y por mi parte esto sería todo y ha sido un placer y a vuestra disposición para contestaros a las preguntas que nos podáis plantear. Muchas gracias. Gracias, Josep. Salto yo entonces. Para los que hayáis llegado tarde, digo, por recordar también, yo soy Daniel Terrassa, vengo directamente desde Factorial para contaros cómo desde la colaboración que tenemos con Atlanter ayudamos a empresas no solo a llevar el registro, sino también a anticiparnos a que el registro esté en orden. ¿Vale? Voy a ser muy breve y si tenéis curiosidades o queréis conocer más, siempre podéis reservar
individualmente tiempo con nosotros para ver en profundidad la plataforma y ver cómo os podemos ayudar, ¿vale? Entonces, como ha comentado Josep, pueden venir de sorpresa y pueden venir las multas, tanto de no llevar los registros como de no tenerlos actualizados o debidamente registrados. En Factorial llevamos ya 10 años desarrollando la herramienta que ayuda a más de 15.000 empresas a llevar los registros y ya llevamos más de un año con una plataforma que ayuda a el día a día con un agente especializado con la inteligencia artificial para que no solo llevéis los registros, sino que también os podáis anticipar. Estáis viendo ahora el panel principal de una demo de Factorial y aquí a la derecha he desplegado a Juan, que es nuestro agente de inteligencia artificial. Voy a ponerle un prompt para generar un informe de retribución que veremos al final. Mientras Juan está trabajando en este informe, os enseño muy brevemente cómo llevar el registro de la información. En la parte de organización vamos a tener a todos los empleados con su puesto de trabajo y dentro de los empleados veremos todos sus detalles laborales, llevaremos el registro de sus detalles personales y, muy importante, el registro de sus condiciones contractuales, tanto las actuales, con toda la información, el horario y los incentivos, como el registro histórico de los cambios que se hayan podido producir, que vamos a registrar directamente en la plataforma y que el empleado va a poder tener acceso en cualquier momento. Asimismo, tenemos acceso a los documentos que podremos compartir con los empleados aquí en diferentes carpetas, con permisos y en el que también podremos requerir la firma integrada de Signatury, la firma avanzada. Por otro lado, en la parte del... Ahora volveré al informe, que como veis he terminado. En la parte del control horario vamos a poder acceder desde la parte administradora con un simple vistazo al registro horario que van a llevar todos nuestros empleados. En un solo vistazo ya vemos que hay algunos errores que probablemente haya que corregir. Si entro aquí en Bernarda, puedo abrir su hoja de fichajes y puedo ver tanto el balance negativo de horas que nos debe como las horas extra que haya registrado. Y aquí personalizamos la herramienta a las necesidades de cada industria. Tenemos empresas de construcción que hacen muchas horas extra, también de consultoría que hacen muchas horas extra, incluso empleados que les cuesta llevar el registro horario, y hay la parte curativa y posterior y la parte preventiva, donde nosotros ayudamos a perseguir a los empleados para que registren el horario. Desde aquí podemos ver lo que ha ido ocurriendo y los comentarios o observaciones que puede haber para llevar ese registro y que no sea manipulable ni por el empleado ni por la empresa y que todo quede registrado para esa posible inspección. Tened en cuenta que en Factorial todo se puede exportar, tanto en Excel como en PDF, y que también incluso le podemos dar acceso remoto ya a los inspectores si fuera necesario, dándoles un usuario con los permisos personalizados para que solo pueda ver aquello que necesitan ver y no tengan acceso a toda la plataforma. Además, junto con Atlanter tenemos una integración donde registramos la compensación, tanto la base como las posibles incidencias o variables de la nómina, en una plataforma, en la plataforma de Factorial, que además se puede conectar con el asesor directamente y enviar los datos. Y estos datos, aparte de revisarlos con las alertas y compartirlos con Atlanter, podemos tener la comunicación directa con ellos en las actualizaciones que se hagan incluso individualmente por empleado. Por ejemplo, una nueva contratación o actualizaciones de contrato, donde podemos ver qué cambios han ocurrido y podemos comunicarnos directamente con el asesor a través de la plataforma para llevar registro continuo de todo lo que vaya ocurriendo. Entonces, para irnos a la parte, como os decía, que esto ya llevamos 10 años haciéndolo con las empresas, todo lo que es el registro de información lo tenemos muy trabajado. Las analíticas, se pueden generar informes en paneles como este informe general, donde vais a tener la posibilidad de crear vuestros propios informes, casi como si fuera un Excel haciendo tablas dinámicas o gráficos, como veis, de barras o de tarta. Y ahora
donde nosotros vamos un paso más allá y nos diferenciamos es con el agente de inteligencia artificial, donde vamos a llevar registro de las conversaciones que vamos teniendo y le puedo preguntar con lenguaje natural desde cuántos contratos temporales tengo en la empresa y qué empleado es, para, como os decía al principio, anticiparnos, no solo llevar el registro, sino a llevarlo correctamente. O, por ejemplo, el informe de retribución que le hemos solicitado, donde con lenguaje natural y un prompt muy sencillito le hemos solicitado el informe, nos lo ha generado en cuestión de unos minutos o incluso menos, y que siempre podemos revisar aquí o descargar y solicitar de dónde ha creado la información. A ver si nos sale este de aquí. Este de aquí. Entonces, este es el avance, ¿no? Más allá de llevar el registro de toda la información, el poder adelantarnos y trabajar con un agente que nos ayude a adelantarnos a cualquier posible incidencia que podamos tener. ¿Vale? Entonces, aquí pauso para dejar tiempo para las preguntas. Aquí, como veis, ha generado el informe por género. Aquí cualquier pregunta que le queramos hacer a Juan nos va a ayudar. Y si tenéis cualquier consulta o queréis, si no lleváis el registro aún y queréis que os ayudemos a llevar el registro, contactad con nosotros. Y si ya lleváis el registro y queréis ir un paso más allá y trabajar con gente que os ayude a anticiparos a cualquier inspección que podáis tener, contactadnos también y lo vemos individualmente. Muchas gracias. Genial, muchas gracias, Daniel, Josep, por vuestra ponencia. Si os parece, vamos a pasar con la ronda de preguntas, que los asistentes ya nos han dejado varias por aquí por el chat. Si os parece, os lanzo la primera. Gregorio nos pregunta, entiendo que en una empresa donde todos teletrabajamos, si nos abrieran una inspección, la comunicación sería a través de correo electrónico. ¿Es así? Bueno, esto va a criterio del inspector. Normalmente recibes el formulario de requerimiento de documentación y generalmente te dan un plazo para entregar la documentación que te solicitan a través de correo electrónico, pero normalmente, y ya habiendo pasado la época COVID, te citan personalmente las dependencias de la inspección de trabajo que corresponda. Vamos a pasar con la segunda pregunta. Giovanni nos pregunta, ¿cómo se garantiza el derecho de acceso de las personas trabajadoras a su propio registro? Bueno, generalmente a nivel normativo tiene que estar a disposición de estas personas trabajadoras, con lo cual lo que recomendamos es que a través del portal del empleado, pues estas personas trabajadoras ya puedan tener acceso a su registro horario de forma individual y que puedan acceder tanto al del año anterior como al del mes anterior, que toda esta información la tengan a su disposición, que es lo que exige en definitiva el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. Nos pregunta que si enviaremos la presentación y la grabación por correo electrónico. Os confirmamos que sí, que la vamos a enviar en cuanto acabemos la sesión de hoy. Luego tenemos otra pregunta de Laura. Mi empresa tiene menos de 50 trabajadores, por lo que entiendo que no estamos obligados a tener un plan de igualdad. ¿Significa esto también que estamos exentos de realizar el registro salarial que has mencionado? Bueno, el plan de igualdad, aunque hayan empresas que tienen menos de 50 trabajadores, si ha habido contratación temporal, igualmente se tiene que hacer el cálculo. Y el cálculo para ver si estamos dentro de los umbrales de estos 50 trabajadores para tener la obligatoriedad de suscribir el plan de igualdad, se tiene que hacer a fecha 30 de junio y a fecha 31 de diciembre de cada año. Así lo establece el Real Decreto 901/2020, porque los trabajadores temporales, cada 100 días que han estado contratados durante ese periodo de 6 meses, computan como un trabajador más.
Con lo cual, si tenemos un porcentaje significativo de contratación temporal en nuestra plantilla y tenemos aproximadamente en alta 42, 43, 45 personas y ha habido personas trabajadoras temporales durante ese transcurso de tiempo, obligatoriamente tenemos que hacer este cálculo para ver si estamos o no dentro de los umbrales. En el caso de que no se haga este cálculo y estemos dentro de los umbrales y recibamos una actuación inspectora, esto ya sería constitutivo de infracción. Así que hay que tener mucho ojo cuando hay compañías que están en torno a estos 35, 40, 45 trabajadores con trabajadores temporales para hacer ese cálculo. Y sobre el registro salarial, independientemente de que la empresa tenga 50 trabajadores o más, se debe de hacer este registro salarial. Es obligado para todas las empresas que dispongan trabajadores. Son dos obligaciones independientes. Una está regulada en el Real Decreto 901/2020, que es el Plan de Igualdad, y otra está regulada en el Real Decreto 902/2020, que es el registro retributivo. Juan nos deja otra pregunta por aquí. ¿Qué sucede si el administrador o responsable de la empresa no está presente en el momento de la visita? ¿Podemos pedirle al inspector que vuelva en otro momento? En principio no, porque esto sería o lo podría entender el inspector como que puede ser un signo de obstrucción. Aquí lo pertinente sería ponerse en contacto con el administrador o la persona que esté al cargo de ese centro de trabajo para que designe a una persona autorizada para acompañar al inspector o al subinspector laboral que se persone al centro de trabajo y así poder dar curso a la inspección. Pero independientemente de que se encuentre el administrador o no en ese momento en el centro de trabajo, la inspección de trabajo puede supervisar y comprobar las actuaciones que considere pertinentes en tiempo y forma. Vamos a pasar con la última pregunta, que nos quedamos sin tiempo. ¿Por qué mi empresa ha recibido una inspección si no hemos tenido ningún accidente ni creemos que ningún trabajador nos haya denunciado? Bueno, habría que ver cuál es el motivo de la inspección, porque generalmente debe de haber algún motivo detrás, o bien si hay posible fraude en la contratación, porque haya una alta tasa de temporalidad, o bien que haya trabajadores a tiempo parcial y que fruto del algoritmo que dispone la inspección, que cruza datos tanto con tesorería como con el SEPE, haya identificado que hay un porcentaje significativo de trabajadores a tiempo parcial y por eso han enviado este requerimiento, o si es digamos, pues por cuestiones más accesorias y nos pidan los contratos de los trabajadores, nóminas, etcétera, pues generalmente este tipo de inspecciones puede obedecer a dos de los tres tipos, o bien a una denuncia directa de un trabajador y en ningún caso la empresa será conocedora de quién haya denunciado la inspección porque las denuncias son anónimas o bien porque forme dentro de las actuaciones del plan estratégico que está aprobado y que sea una de las campañas en las cuales están oscilando estas actuaciones. Nos están llegando más preguntas, no nos va a dar tiempo a contestarlas todas, pero bueno, recordamos que todas aquellas que nos dejéis aquí en la plataforma van a ser contestadas posteriormente por correo electrónico, que no nos vamos a olvidar de nadie. Así que muchísimas gracias, Josep, y muchísimas gracias también a Daniel por compartir vuestra experiencia y conocimiento con todos nosotros. Esperamos que la sesión de hoy os haya resultado útil y que os llevéis ideas prácticas para reforzar la preparación de vuestras organizaciones ante posibles actuaciones de la Inspección de Trabajo. Antes de finalizar, os recordamos que recibiréis por correo electrónico la grabación de la sesión y la presentación utilizada durante el webinar. También, si os surge cualquier duda adicional o queréis profundizar en alguno de los aspectos tratados hoy, podéis contactar con nuestro equipo, que estará encantado de ayudaros. Y os recordamos que ahora, al finalizar el webinar, os saldrá una encuesta para que podáis valorar la sesión.
y nos ayuda mucho vuestro punto de vista de cara a futuros webinars. Os invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de próximos webinars, guías, eventos y novedades relacionadas con el ámbito laboral y la actualidad empresarial. Y por nuestra parte, eso es todo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra participación y por acompañarnos de nuevo una vez más. Que tengáis muy buen día y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.